Bienvenidos al canal donde exploramos las relaciones humanas desde una perspectiva psicológica, social y basada en hechos reales. Hoy hablaremos sobre un tema que genera curiosidad y polémica, ¿por qué algunas mujeres mayores prefieren salir con hombres más jóvenes? Este fenómeno no es nuevo, pero está ganando visibilidad. ¿Es una cuestión emocional? ¿Es una cuestión social? ¿O simplemente de atracción física? Te voy a mostrar un vídeo viral, lo analizaremos con base en estudios científicos y al final entenderemos por qué las mujeres tienen este tipo de comportamiento y qué revela esto sobre las relaciones modernas. Además, exploraremos si realmente esas relaciones tienen futuro o son solo para diversión. No te lo pierdas. Sí, es como un volado, sí es como una moneda al aire de que neta te puede tocar muchísimas cosas. O sea, yo neta en este punto de mi vida tengo muchas amigas que están solteras. O sea, como que tengo amigas ya divorciadas, por ejemplo. Entonces, de verdad están como en el segundo aire literal y como que pues me cuentan y yo vivo a través de ellas. Y primero que nada está este trip de los colágenos que no sé si hayas escuchado y se me hace raro. O sea, obviamente va a llegar alguien a comentarnos de que viejas doble moral, bien que andan diciendo que qué horror los viejos que andan con morritas y no sé qué, pero güey, los colágenos son como una cosa real de que güey, pues significa literal pues ser una morra de en sus 30 y andar con un güey veinteañero. Yo la verdad es que siento que mientras la persona sea mayor de edad y tenga como pues güey que no esté en la prepa o así, de que sí tengan como el cerebro medio desarrollado, siento que está bien, güey, yo respeto, pero güey, luego tengo amigas que me han contado, sabes, o que ando con un güey de 21 y de repente llegó su amigo y así la foto del amigo y un niño de primaria, así de que un niño, así como que tiene la misma edad, pero el güey no se ha terminado de desarrollar, ya sabes, o sea, de que el güey así como sin barba, de que todo un bebé, güey, y ahí fue cuando mi amiga fue de que, no, güey, la neta, zafo, güey, se cancelan los colágenos. Como vemos, este vídeo expone opiniones populares sobre las relaciones entre mujeres mayores y hombres jóvenes. Aunque se presenta con humor, nos abre la puerta a preguntas más profundas sobre los motivos detrás de estas dinámicas. Vamos a analizarlas. El primer punto a analizar es la satisfacción en relaciones con la diferencia de edad. Un artículo en Psychology Today encontró que las mujeres mayores que eligen parejas más jóvenes reportan altos niveles de satisfacción. ¿Por qué sucede esto? Simplemente se sienten validadas emocionalmente porque sus parejas más jóvenes suelen demostrarles admiración y deseo. Además, disfrutan de la energía y espontaneidad que estas relaciones aportan. Estas mujeres perciben estas relaciones como una ruptura con las expectativas tradicionales. Y, como vemos en el gráfico, las razones principales de satisfacción es la validación emocional con un 45%, la aventura y energía con el 35% y el cambio de roles tradicionales como el 20% de esa satisfacción emocional. Esto nos lleva a la segunda cuestión. ¿Son relaciones serias o solo es diversión? Es común escuchar que los hombres jóvenes solo buscan diversión en relaciones con mujeres mayores. Y en muchos casos esto puede ser cierto, y hay dos razones principales. La primera es la etapa exploratoria. Los hombres jóvenes pueden estar experimentando y no buscan compromisos a largo plazo. Y la segunda razón principal es la atracción física o novedad, ya que estas relaciones pueden ser vistas como emocionantes y diferentes, sin una intención seria. Sin embargo, esto no siempre es así. Algunos hombres buscan en estas relaciones dos cosas principalmente, que son la estabilidad emocional, ya que las mujeres mayores suelen ofrecer un entorno más seguro y maduro, y la admiración por su experiencia, ya que ven a la pareja como alguien con quien pueden aprender y crecer. Sin embargo, en este estudio se destacó que no es solo diversión, ya que encontró que el 30% de los hombres jóvenes en estas relaciones buscan algo más profundo. Sin embargo, el 30% es la minoría. Esto nos lleva al tercer punto, los retos de las diferencias de edad. Existe un estudio de la Universidad Emory que encontró que las parejas con grandes diferencias de edad tienen mayores probabilidades de separación. Esto se debe a tres puntos principales.
El primero, las etapas de vida distintas, ya que puede haber diferencias en metas, como por ejemplo tener hijos o planificar un futuro. El segundo sería estigmas sociales, ya que las críticas externas pueden erosionar la relación. Y el tercero serían los desafíos de compatibilidad, ya que a pesar de la atracción inicial, intereses y valores pueden no alinearse. Y este gráfico nos muestra la probabilidad de que las parejas se separen según la diferencia de edad. Como podemos ver, cuantos más años exista de diferencia entre hombre y mujer, más probabilidad en porcentaje es de que la relación no dure para algo serio. Esto nos llega al siguiente punto. Entonces, ¿por qué las mujeres prefieren a hombres jóvenes? Y para esto hay 4 puntos principales. El primero es la validación emocional y la autoestima. Muchas mujeres mayores reportan que estas relaciones las hace sentir más atractivas y deseadas. Esto puede ser un cambio positivo, especialmente si han salido de relaciones anteriores donde no se sentían valoradas. El segundo punto son las dinámicas de poder diferentes. En estas relaciones, las mujeres suelen percibir un equilibrio más justo, sin depender de los roles tradicionales donde el hombre toma el control. Esto les da una sensación de independencia emocional. El tercer punto sería la nueva etapa de vida. Para muchas, estar en los 30 o 40 representa un segundo aire, donde buscan aventuras y experiencias distintas sin preocuparse tanto por cumplir expectativas sociales. Y el cuarto punto es la energía y vitalidad de la pareja joven. La energía de los hombres más jóvenes puede ser contagiosa y aporta un sentido de renovación en sus vidas. Vamos a destacar la siguiente cita. No es solo cuestión de atracción, sino de cómo estas relaciones permiten a las mujeres redescubrirse. ¿Qué se puede aprender de todos estos datos? Lo que este fenómeno actual nos dice es que las relaciones modernas se están rompiendo con roles y normas tradicionales, pero también que estas dinámicas, como cualquier relación, requieren trabajo y reflexión. 3 puntos vamos a destacar. La comunicación abierta, para entender las expectativas de ambas partes, saber si solo es un juego o es algo serio. Respeto mutuo, más allá de la edad, la clave está en la conexión emocional. Y valorar más allá de la apariencia, ya que la compatibilidad va mucho más allá de lo físico. ¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que las mujeres mayores que salen con hombres jóvenes están rompiendo paradigmas? ¿O solo es una tendencia pasajera? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque aquí seguiremos explorando los secretos de las relaciones humanas. Nos vemos en el próximo análisis.